Dicen que el silencio también puede hablar, y si alguien supo escucharlo, fue Juan Rulfo, el hombre que escribió poco, pero dijo más que nadie. Con apenas 2 libros, El llano en llamas y Pedro Páramo, cambió para siempre la literatura mexicana y reveló la voz de los muertos, de los olvidados, de los que nunca tuvieron voz. Rulfo no fue un escritor de palabras, sino de ecos. Cada frase suya parece venir desde otro mundo, uno donde el polvo, la culpa y los fantasmas se confunden con la vida. Su obra es corta, pero su silencio es infinito, y en ese silencio habita todo un país. Vivió entre sombras, huyendo de su pasado, de la violencia, del dolor y de sí mismo. Fue huérfano de niño, testigo de la guerra y prisionero de la soledad. En sus historias, los personajes buscan redención, pero solo encuentran silencio. Tal vez porque Rulfo sabía que en México, hasta los muertos tienen algo que decir. Sin embargo, detrás del genio literario había un hombre simple, discreto, casi invisible. Durante años trabajó en oficinas, viajaba con su cámara por pueblos olvidados, y cuando le preguntaban por qué no escribía más, respondía: porque los muertos ya me lo contaron todo. Esta es la historia del escritor que hizo hablar al silencio, del hombre que transformó el vacío en poesía y que convirtió a Comala en el lugar donde la muerte aprendió a narrar. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido simplemente como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco, en el corazón del México profundo. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía 6 años, su padre fue asesinado durante los conflictos de la Guerra Cristera, y poco después su madre también murió. Quedó huérfano demasiado pronto, y esa herida, el abandono y la muerte, se convertiría en la raíz silenciosa de toda su obra. Creció entre conventos e internados, rodeado de sacerdotes y silencios. Allí aprendió 2 cosas que lo acompañarían siempre: la observación del sufrimiento humano y la economía de las palabras. En un país que sangraba, Juan Rulfo aprendió a escuchar los murmullos del dolor, a mirar el vacío sin miedo. De joven se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió Derecho y trabajó como burócrata, pero su verdadera vocación era observar. Con su cámara fotográfica recorría pueblos perdidos, caminos de tierra, cementerios y casas abandonadas. Aquellas imágenes serían el eco visual de lo que más tarde escribiría. Rulfo era un testigo silencioso del México que nadie quería ver, el México del polvo, del hambre, del alma rota. A mediados de los años 40, comenzó a escribir cuentos que luego formarían El llano en llamas, 1953, una colección que retrata con brutal honestidad la vida de los campesinos, los bandidos y los sobrevivientes de la Revolución Mexicana. No hay héroes en esas páginas, solo hombres cansados, mujeres resignadas y paisajes donde la esperanza parece haber muerto. Sin embargo, en cada historia, late una poesía seca, contenida, que convierte la miseria en belleza. Pero la obra que lo consagró fue Pedro Páramo, 1955. En apenas 120 páginas, Rulfo rompió todas las reglas de la narrativa. Su protagonista llega a Comala, un pueblo fantasma, buscando a su padre, pero lo que encuentra son las voces de los muertos. En esa tierra árida, los recuerdos, los murmullos y las culpas se mezclan con los vivos. Rulfo no escribió una novela realista, sino un sueño colectivo. Pedro Páramo no pertenece a ningún tiempo ni a ningún lugar. Pertenece al alma de México. Cuando el libro fue publicado, el público no lo entendió. Algunos lo consideraron extraño, otros incomprensible. Pero con el tiempo se convirtió en una obra maestra universal. Escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Borges lo señalaron como una de las piedras fundacionales del realismo mágico. García Márquez dijo una vez: después de leer Pedro Páramo, supe que podía escribir 100 años de soledad. Lo que pocos sabían era que, detrás del genio, Rulfo era un hombre profundamente introvertido. No buscaba la fama ni los homenajes, hablaba poco, sonreía con timidez y evitaba las entrevistas.
sus compañeros de trabajo en el Instituto Nacional Indigenista lo describían como un hombre común, con su maletín, su cámara y su silencio. Y sin embargo, cuando escribía, se transformaba. Su vida personal fue igual de discreta. Se casó con Clara Aparicio, con quien tuvo 4 hijos y llevó una existencia sencilla alejada de los círculos literarios. Pero dentro de sí guardaba un universo entero, un país hecho de ecos, sombras y fantasmas. En una entrevista le preguntaron por qué no publicaba más y él respondió con una frase que se volvió legendaria. No he escrito más porque con Pedro Páramo ya lo dije todo. A partir de entonces, el silencio se volvió su compañía más fiel. Mientras el mundo lo aclamaba como genio, él se refugiaba en sus recuerdos. Decía que escribir le dolía demasiado, que cada palabra era una herida que se abría de nuevo. Su vida fue una larga conversación con la muerte, y su escritura el eco de esa conversación. Hasta aquí, la historia de un hombre que, sin gritar, cambió para siempre la literatura de un continente. Pero detrás del mito del escritor solitario se esconde algo más profundo. Una existencia marcada por el dolor, la pérdida y una melancolía que nunca lo abandonó. Cuando Pedro Páramo vio la luz en 1955, pocos imaginaron que aquel libro cambiaría para siempre el destino de la literatura latinoamericana. Al principio fue un fracaso comercial. La crítica no sabía cómo clasificarlo. ¿Era una novela? ¿Un sueño? ¿Una confesión? Pero con el paso del tiempo, la obra comenzó a crecer como una semilla enterrada en el desierto. Cada lectura revelaba algo nuevo. Cada silencio pesaba como un trueno. En los años 60, el nombre de Juan Rulfo empezó a circular en los cafés literarios de París, Buenos Aires y Bogotá. Escritores consagrados hablaban de él con reverencia. Gabriel García Márquez confesó que, tras leer Pedro Páramo, no pudo dormir durante noches. Era un mundo donde los muertos hablaban como si estuvieran vivos y los vivos como si ya hubieran muerto. La fama llegó sin que él la buscara. En México, el gobierno lo homenajeó. En el extranjero fue traducido a más de 30 idiomas. Pero mientras el mundo lo proclamaba genio, Rulfo se sumía en un silencio cada vez más profundo. Las entrevistas se volvían raras, las apariciones públicas escasas. Cuando alguien le preguntaba por qué no escribía más, sonreía apenas y decía, ¿para qué? Ya lo dije todo. Aquel silencio, que para muchos era enigma, para él era una forma de defensa. No soportaba la presión de ser llamado el mejor. Sabía que cada palabra escrita después de Pedro Páramo sería comparada con su perfección. Y tal vez por eso eligió callar, porque el silencio para Rulfo también era una manera de decir. Sin embargo, detrás de ese retiro había algo más profundo, una melancolía que nunca lo abandonó. Rulfo cargaba con los fantasmas de su infancia, la muerte de sus padres, la violencia del campo, la soledad de los pueblos vacíos. Su escritura había sido su forma de exorcizar ese dolor, y al terminarla ya no le quedaban fuerzas para continuar. Durante las décadas siguientes, trabajó en instituciones culturales y viajó como fotógrafo por el interior de México. Sus imágenes, iguales a su prosa, mostraban desolación, silencio, humanidad. Cada rostro que capturaba parecía un personaje salido de El Llano en Llamas. En sus fotografías no había artificio, solo verdad, la misma verdad que habitaba sus textos. El contraste entre el reconocimiento público y su vida privada era enorme. Mientras la crítica lo celebraba como uno de los grandes escritores del siglo XX, Rulfo vivía con modestia, casi en el anonimato. Nunca se acostumbró a la fama ni la quiso. En las ceremonias se veía incómodo, en los discursos hablaba apenas unas palabras. Prefería escuchar, observar, desaparecer. En su vida personal, el amor de Clara Aparicio fue su ancla.
Ella comprendía su silencio mejor que nadie. Juan no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra era una historia. Junto a ella encontró una especie de paz, aunque nunca una completa felicidad. Su alma seguía llena de sombras. A medida que envejecía, el mito crecía. Su obra, pequeña en extensión, se volvía cada vez más inmensa. Los jóvenes escritores lo veneraban como a un santo de las letras, pero ese culto le pesaba. No quería ser ejemplo de nada, ni ídolo de nadie. Era un hombre cansado, con una mirada triste y una sonrisa contenida. En sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse. El alcohol, que durante un tiempo fue su refugio, se convirtió en su condena. Pasaba días enteros en silencio sentado junto a una ventana, viendo pasar la vida. En una de sus pocas declaraciones finales dijo: «La gente me pregunta por qué no escribo, pero escribir no es una obligación, es una herida, y yo ya sangré bastante». El 7 de enero de 1986, Juan Rulfo murió en la Ciudad de México en la misma discreción con la que había vivido. Tenía 68 años. No hubo pompas ni titulares grandilocuentes. Solo un país entero que de repente comprendió que el hombre que había retratado sus fantasmas se había convertido en uno más de ellos. Su muerte no fue un final, sino un retorno. Rulfo regresó a Comala, ese lugar imaginario donde los muertos hablan con voz humana. Y allí, entre murmullos y polvo, su espíritu sigue escribiendo, sin tinta ni papel, las historias que aún nos estremecen. Detrás del genio literario que revolucionó la narrativa mexicana, Juan Rulfo fue, ante todo, un hombre marcado por el dolor. La verdadera historia de su vida no se encuentra en los homenajes ni en los libros, sino en sus silencios, en esas pausas largas donde el alma respira y confiesa lo que no se atreve a decir. Su primer gran sombra fue la pérdida irreparable de la infancia. La muerte de sus padres, ocurrida en un México violento y dividido, dejó en él una soledad tan profunda que nunca pudo curar. En una carta a su esposa, escribió: «Yo aprendí de niño que el mundo era un lugar donde los que amamos se van demasiado pronto». Esa ausencia se convirtió en la raíz de su obra. Cada personaje de El Llano en Llamas y Pedro Páramo es, en el fondo, un reflejo de esa orfandad temprana. Rulfo no inventó Comala, ¿la recordó? Su segunda sombra fue su relación con la muerte y la fe. En un país donde la religión convivía con la violencia, Rulfo creció entre la cruz y el fusil. No fue un creyente devoto, pero tampoco un ateo. Veía en la fe un refugio al que no podía entrar. Por eso sus personajes viven en un purgatorio eterno, atrapados entre la culpa y el perdón. En una entrevista dijo con su voz baja y pausada: «No creo en el cielo, pero sí en los fantasmas». Quizás porque él mismo vivía rodeado de los suyos. La tercera sombra fue el peso del éxito. Paradójicamente, la gloria literaria fue para Rulfo una condena. No soportaba la etiqueta de genio. Las expectativas del mundo se convirtieron en una prisión. Cada vez que intentaba escribir, sentía que su propio nombre lo observaba desde la portada de Pedro Páramo. Decía: «Después de escribir ese libro ya no pude decir nada más. Todo lo que intentaba era mentira. El silencio que antes era refugio se volvió castigo». También lo perseguía la melancolía, esa tristeza callada que no necesita motivo. Algunos amigos aseguraban que padecía depresión, otros decían que simplemente estaba cansado del ruido del mundo. Le gustaba caminar solo, mirar el cielo y observar las nubes. Cuando alguien lo saludaba, respondía con una sonrisa leve y una mirada perdida. En esas caminatas parecía buscar algo, quizás a sí mismo, quizás a los muertos que seguían llamándolo desde Comala. El alcohol fue durante años su único confidente. No bebía para celebrar, sino para olvidar. Lo hacía en silencio, sin escándalos. En los bares hablaba poco,
y cuando lo hacía era sobre temas triviales. Nadie imaginaba que detrás de esa calma había un hombre desgarrado por dentro. La última etapa de su vida fue una mezcla de serenidad y resignación. Vivía en la Ciudad de México, rodeado de sus fotografías y de una biblioteca pequeña. En las noches, se sentaba junto a la ventana y escuchaba los sonidos de la ciudad, los pasos, los autos, los murmullos. Decía que en esos sonidos encontraba la misma música que en sus libros, la de los vivos que no saben que ya están muertos. A veces recibía visitas de escritores jóvenes que lo veneraban. Él los escuchaba con paciencia, pero siempre terminaba dándoles el mismo consejo. No escriban para ser escritores, escriban solo si no pueden hacer otra cosa. Era una advertencia y una confesión. Su clímax emocional no fue un escándalo ni una tragedia pública, fue un silencio absoluto, el más puro y el más doloroso. En ese silencio, Rulfo se enfrentó a su mayor miedo, haber dicho demasiado con tan pocas palabras. Cuando murió en 1986, no dejó manuscritos inéditos, ni discursos, ni grandes despedidas. Solo dejó su silencio. Y ese silencio sigue hablando. Porque la verdad más oscura de Juan Rulfo no fue su tristeza, ni su soledad, ni su renuncia a escribir. Su verdad fue que comprendió algo que pocos entienden, que a veces, cuando todo se ha dicho, el silencio es la única palabra que queda. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Juan Rulfo es la historia de un país contado desde el silencio. Mientras otros gritaron para ser escuchados, él eligió callar, y aún así, su voz fue más profunda que todas las demás. Su obra no es extensa, pero es infinita. En sus palabras vive el polvo de México, sus fantasmas, su dolor y su ternura. Juan Rulfo no necesitó escribir mucho para revelar la verdad más incómoda de nuestra historia, que el alma mexicana está hecha de soledad y resistencia. En El Llano en Llamas nos mostró un país que sobrevive entre la violencia y el desamparo. En Pedro Páramo nos llevó a Comala, donde los muertos hablan porque los vivos ya no saben escuchar. En esas páginas, el tiempo no existe, solo el eco de la memoria colectiva. Lo que hace a Rulfo tan único no es su realismo mágico, sino su realismo espiritual. Sus historias no tratan de fantasmas sobrenaturales, sino de los que todos llevamos dentro: los recuerdos, las culpas, los amores perdidos, las promesas rotas. En su universo, la muerte no es un final, sino una forma distinta de seguir hablando. En Fama MX, creemos que su silencio no fue vacío, sino sabiduría. Rulfo entendió que las palabras también pueden mentir y por eso eligió callar cuando ya no tuvo nada sincero que decir. Su silencio fue su última obra. En un mundo obsesionado con producir, con hablar, con llenar el ruido, él nos recordó que la verdadera profundidad está en lo que no se dice. También fue un hombre que encarnó la humildad del genio. Nunca se llamó a sí mismo escritor, nunca reclamó su lugar entre los grandes. Prefería ser un testigo. Caminaba con los ojos tristes de quien ya lo ha visto todo, pero con la sensibilidad intacta para seguir admirando lo pequeño. Hoy, su legado no es solo literario, sino espiritual. Su mirada sigue viva en las generaciones que buscan entender a México no a través de los discursos, sino de los murmullos. Cada vez que alguien abre Pedro Páramo, Comala vuelve a respirar y el alma del país vuelve a reconocerse en sus páginas. Juan Rulfo nos enseñó que no hace falta gritar para cambiar el mundo. A veces basta con decir una sola frase verdadera para que el mundo entero guarde silencio. Y por eso, aunque escribió poco, su voz nunca se apagará. El 7 de enero de 1986, México perdió a Juan Rulfo, pero el silencio ganó una voz eterna. No hubo tumultos, ni homenajes grandilocuentes. Solo el murmullo suave de quienes comprendían que se había ido uno de los últimos narradores del alma mexicana. Su cuerpo fue velado con discreción, pero su ausencia resonó como un trueno. Décadas después, su obra sigue viva. Pedro Páramo se tradujo a más de 40 idiomas, El Llano en Llamas continúa siendo lectura obligatoria en escuelas y universidades,
y su nombre se pronuncia con el respeto que solo merecen los que hablaron con la verdad. Pero su mayor legado no está en las letras, sino en lo que dejó sin escribir. Rulfo demostró que la grandeza no se mide en cantidad, sino en profundidad, que un solo libro puede contener el universo entero de un pueblo y que una sola voz, honesta, humilde, dolorosa, puede representar a millones. Él no buscó la gloria, pero la alcanzó. No quiso ser inmortal, pero lo fue. Hoy, Comala ya no es un pueblo imaginario, es un estado del alma. Es el lugar al que todos volvemos cuando necesitamos escuchar lo que calla la tierra. Los ecos de sus personajes siguen caminando entre nosotros. Juan Preciado, Susana San Juan, Pedro Páramo, todos ellos siguen vivos en cada mexicano que recuerda, ama o sufre en silencio. A veces cuando el viento sopla sobre los campos de Jalisco, parece escucharse una voz lejana que dice: «Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre». Y entonces comprendemos que Juan Rulfo nunca se fue. Porque mientras haya un corazón dispuesto a escuchar, el hombre del silencio seguirá hablando. En los libros, en las fotografías, en el polvo, y en ese eco infinito donde México se encuentra consigo mismo.